Lo hemos dicho un par de veces, la primera ronda que hubo aquí en No Toquen Nada el 5 de febrero, cuando empezamos con notas, con entrevistas, con rondas, fue a propósito de pobreza o de infancia y primera infancia. Sí. Ley Gapia, que finalmente en la última semana de la legislatura se aprobó una estructura, un organigrama, un instrumento para mejorar la gestión en pobreza. Es uno de los temas claves, no porque lo digamos nosotros, porque queda claro en el país. También bueno, ahora lo piensa todo el sistema político, porque lo votaron. Lo votaron y además aparece en campaña, obviamente con tono de campaña, ¿no? Van y vienen los dardos, las décimas y demás. Esa no es la mejor forma, pero también lo saben quienes están discutiendo de esa manera. El encare en esta semana será abordar una cantidad de rondas, notas, entrevistas sobre infancia, primera infancia y pobreza en Uruguay. Vamos a agarrarnos de algunos estudios, informes, trabajos, especialistas que han laburado el tema. El año pasado Naciones Unidas en Uruguay publicó el documento Abatir la pobreza en el Uruguay al 2030 y después dice algo que es interesante: compromiso ético y condición para el desarrollo. Vamos a hablar ahora con dos de sus autores. En el comienzo de esta semana dedicada al tema pobreza, un par de datos de titulares nada más sueco al arranque. Sí, que si uno lee el texto le quedan dando vuelta en la cabeza. Erradicar la pobreza por ingresos en la infancia, dice el texto, implicaría casi eliminar la pobreza en toda la población, porque solo el 12% de los hogares pobres no tiene menores. Y también hay otro dato que es bastante impactante, que es que una mayoría de quienes viven por debajo de la línea de pobreza están localizados en zonas bastante específicas del territorio, sobre todo la periferia de Montevideo y área metropolitana. Bien, otro dato fuerte. Gustavo de Armas, Soledad Salvador, buen día, gracias por la visita. Buen día, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por invitar. Soledad es magíster en Economía, consultora de la Oficina de Naciones Unidas ONU Mujeres en Uruguay, y Gustavo de Armas es doctor en Ciencia Política, asesor en planificación de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Uruguay. Sí, como decíamos, el texto comienza, si se quiere, repasando la historia reciente y las características de la pobreza en Uruguay. Realiza simulaciones para acercarse al esfuerzo económico que implicaría para el Estado aplicar políticas que podrían disminuir de forma significativa la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza. Pero tratemos de ir por partes. Primero, respecto a esto de la historia y las características de la pobreza en Uruguay, para describir a grandes rasgos la evolución desde el regreso de la democracia hasta ahora, ¿es tan sencillo como decir que la pobreza ha acompañado el ciclo económico? En buena medida sí, acompañado del ciclo económico, pero también ha sido resultado de políticas públicas. Momentos de caída significativa de la pobreza no solo coinciden con etapas de crecimiento económico, sino también con algunas medidas de política pública que favorecieron esa disminución. Pero para ponerlo en cifras, y es bueno siempre recordarlo, desde que hay registros estadísticos, porque la pobreza medida por ingresos no es algo que se mide hace, por lo menos en Uruguay, desde hace 100 años. Son pocos países que tienen series históricas más extensas que las de Uruguay. Pero bueno, grosso modo, a comienzos de los 80, la primera estimación que hay del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, con datos de las encuestas de hogares que no eran continuas, pero algunas se realizaban. En el año 80, aproximadamente 81, el 20% de la población vivía bajo la línea de pobreza. En el año 84, es decir, luego de la crisis de la tablita del 82, 51%. Entramos a la democracia con la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Luego, con la recuperación económica post-crisis de la tablita, hay una caída muy importante hasta el 15%, grosso modo, a comienzo de los 90, años 93, 94. Luego una etapa de estancamiento en el entorno del 15%, pese a que la economía uruguaya siguió creciendo hasta el año 98. Luego una nueva crisis, la segunda gran crisis de todo este periodo histórico, que fue la recesión 99-2003, con la crisis en particular del segundo semestre del 2002, que nos llevó al 40% de pobreza en el año 2004. Luego, nuevamente, la segunda etapa de gran caída de la pobreza, que va desde el 2004 hasta el 2014 aproximadamente, 40 al 8%, para ponerlo de manera bien simple. Y la quinta etapa es esta etapa de estancamiento, que ya lleva 10 años en el entorno. Si uno saca el promedio simple entre el año 2013 y el año 2014 y el año 2023, es 9,6%. 10% de la población bajo línea de pobreza. Es un zócalo. Uno mira la gráfica de 40 años casi, y los últimos 10 años está planchado en el 10%. De hecho, el último dato, 2023, publicado por el INE, es 10,1%. Entonces, eso a grandes rasgos. Acompaña el ciclo económico en etapas de crisis profunda, como fue la de 82, 2002, salta de pobreza, saltó
durante la pandemia, del 8,4, si no recuerdo, 8,8 al 11,6, 2,8% de crecimiento en valores absolutos, que fue un salto importante, pero obviamente ya el país tenía una estructura de protección social bastante robusta como para hacer frente a los impactos socioeconómicos de la pandemia. Uno mira, los datos están incluso en el informe, y Uruguay aparece como destacado a nivel regional por los bajos niveles de pobreza, incluso teniendo una línea de pobreza relativamente más exigente que otros países. Sin embargo, nos destacamos en infantilización de la pobreza. ¿Cómo se explica esto? Sí, bueno, uno de los temas que siempre ha estado sobre la mesa es lo que decís, infantilización, que habla en realidad del porcentaje de menores de 18, ¿no? Estamos hablando, correcto. No, digo porque es primera infancia y adolescencia. Es hasta 17 inclusive se toma. Sí, 17 inclusive, y a partir de los 18 ya se considera que pasaron a la otra etapa. Pero igual dentro de esa, eso que hablaba recién del 10 puntos porcentuales, 9,6, hay 8,8 que son hogares donde hay, de estos niños, la mitad. O sea que la mitad, que son 155.000 personas, por decirle, ¿no? Menores de 17 años que son pobres, y la otra mitad, que el número son los que conviven con esos niños. O sea que el hogar está conformado, podríamos decir, todo por niños o adultos compuestos mitad y mitad, que están todos en situación de pobreza. Por eso hablamos de la infantilización de pobreza, porque la incidencia de la pobreza, el niño en infancia es mucho más alta en porcentaje que en las otras poblaciones por separado, ¿sí? Pero sí nos interesa después decir, bueno, pero dentro de la pobreza, esos niños conviven con adultos, porque no son ellos solos, y ahí también está la explicación de la pobreza de los niños, ¿no? Porque los niños no que tengan que autoabastecerse, ¿no? Hay alguien que los provee. Y ahí es que nos interesa por eso hablar del otro tema, que es la feminización de esa pobreza. No, y me permitís una acotación simple, porque a veces genera confusión en el público cuando se habla de infantilización de pobreza. Cuando se dice que Uruguay tiene los niveles más altos de infantilización de la pobreza, no estamos diciendo que tiene el porcentaje más alto de niños y adolescentes menores de 18 años bajo línea de pobreza en América Latina. De hecho, probablemente tiene el porcentaje más bajo o el segundo detrás de Chile. Cuando hablamos de infantilización de la pobreza, lo que nos referimos es que Uruguay tiene la asimetría, la diferencia, la desigualdad, la brecha, llámenle como quieran, más pronunciada entre, o más o mayor en números, entre porcentaje de pobreza en personas entre 0 y 17 años o menores de 18 años y porcentaje de pobreza en distintos grupos. Puede ser toda la población que tomemos para calcular esa ratio, puede ser que tomemos los adultos 18 y más años de edad, o puede ser que normalmente es la comparación que se hace, de hecho la hace de alguna manera implícitamente el INE en sus publicaciones desde hace 10, 15 años, si comparamos porcentaje de pobreza en 0 a 17 versus porcentaje de pobreza en 65 y más años de edad. Grosso modo 18 y 2% respectivamente. ¿Y por qué esas dos poblaciones? Porque son poblaciones que no están en edad de trabajar y se supone que la sociedad y el sistema de protección social debería garantizarle condiciones de bienestar para no caer en pobreza. Para ponerlo en términos más o menos gruesos, es 1 de cada 50 mayores de 60 son pobres, 1 de cada 5. Uno de cada 5 niños, y en el medio 1 de cada 10 adultos en general. Esa ratio de 9 veces más alto el porcentaje en niños y adolescentes que en adultos mayores es absolutamente excepcional en el mundo. No hay ningún caso. Sí, no lo voy a meter en campaña, obviamente, pero es interesante porque suenan y vuelan muchas frases y números, ¿no? Estamos en un año de campaña electoral. Es esa comparación con el resto de la población o con diferentes grupos la que pone a Uruguay muy mal, y no comparar la cantidad de menores de 17 años en la pobreza con otros países, porque ahí capaz que te da que no estás tan mal. Ahí querría relativizar algo, porque cuando uno encima lo pone mal, en realidad es un llamador, porque yo diría, yo no es que quiera que los adultos mayores sean más pobres. No, por supuesto. Entonces, digo para traer la vuelta sobre la mesa. A mí para lo que sirve es saber este dato, cuando decimos la feminización nos pasó lo mismo. Dice, pero ¿cómo Uruguay es el país con mayor... Bueno, pero que es un buen dato. Claro. Saber que vos tenés concentrado en un tipo de población... ¿Dónde apuntar? ¿A dónde apuntar con la batería de política? No tenés la diversidad que le pasa a Centroamérica, que tiene el problema que no tiene la seguridad social para el adulto mayor, no tiene... Tantos problemas que al final apuntas para todos lados y no atacas nada.
yo prefiero, ¿no? Obviamente. Que tengamos algo concentrado, pero que no lo dejemos stand-by, como decía, ¿no? 10 años donde seguimos en esa situación, porque eso reproduce. Estamos hablando de que tenés a la población que está reproduciendo la sociedad uruguaya para el futuro, ¿no? Y que a su vez sabemos que en los otros estratos de ingreso hay menos niños. Entonces, ahí es donde se está concentrada la reproducción social de... Decía Soledad, también feminización de la pobreza. Según la encuesta de hogares de 2022, y cito el texto, permite ilustrar este panorama, 2/3 de los casi 88.000 hogares bajo la línea de pobreza tienen jefatura femenina. Una cuarta parte son hogares monoparentales, casi todos de jefatura femenina, Claro. el 93%. Pero además, en los hogares que no son monoparentales también hay mayoría de jefatura femenina. Esta proporción de mujeres a cargo de hogares por debajo de la línea de pobreza también es una particularidad de Uruguay en la región. Sí, es una particularidad. Comparado con América Latina, ahora que estamos terminando un informe de ODS con género, Uruguay está por debajo de República Dominicana, por decirte, o a nivel o sea, todos los demás países están abajo. Entonces estamos en los un primeros dato de niveles jefatura femenina, feminización. porque cuando es monoparental uno lo puede entender. Cuando es biparental, o sea, cuando Es que hay ella dos se personas y declara la cargo. jefatura femenina igual. ¿Qué quiere decir que es jefatura femenina? Para Que se declara a cargo del hogar, proveedor de ingresos, etcétera. A veces muchos son con otros, o sea, generalmente en los hogares pobres abunda el extendido, que les llamamos, que es que hay otros integrantes del hogar. Entonces, monoparental es estrictamente la mujer con sus hijos. Bien. A cargo de ese hogar, sea que en la vivienda viva con otros, pero que ella le responde que ella se hace cargo de ese núcleo familiar. Bien. Cuando hay otro integrante ya pasa a ser extendido o compuesto dependiendo si es familiar o no. Y bueno, y si el integrante de la pareja sí es biparental. Pero puede ser un biparental por Pero eso se donde declara igual la ella mujer es como la que jefa. se declara como, sí, como la jefa de ese hogar. Ujú. Que viene a ser la Y que a más su vez, provee de recursos. Eso o... me quería decir, porque generalmente está esa idea de que en estos hogares, bueno, hay falacias como creer que viven de las transferencias, que después Gustavo va a profundizar. Primer cosa, que no trabajan, que son inactivas, desocupadas, etc. La mitad está ocupada. O sea, trabaja. Tiene un empleo, sea en cuenta propia o salarial privada. O sea, que acá hay una responsabilidad también del mercado, qué tipo de empleo se ofrecen a esas mujeres o qué oportunidades tienen. Y tiene un problema básico previo de educación. El máximo nivel educativo de 75% de estas mujeres, máximo, quiero decir que no es el que tienen, es básica, media. O sea, pero la mayoría no llegó a aprobarla y en realidad hay un 36% de estas mujeres que solo tienen primaria. O sea, que hay una responsabilidad del sistema educativo, hay una responsabilidad probablemente que tenga que ver cómo, ¿no? Eso se transita y después obviamente de sus posibilidades de inserción. Y lo otro importante, que en promedio declaran realizar 42 horas semanales de trabajo no remunerado, en promedio. Quiere decir que hay muchas de estas, por eso, entre las que no están ocupadas, que son la mitad, hay un 27% de inactivas que se declara hacer quehaceres del hogar, entonces está esa, hacen trabajo no remunerado todo el día, por decirte, pero después están las desocupadas, o sea que hay un 14% que quiere trabajar. Sí, que son el doble busca. de desocupadas respecto a los varones Claro, en pobreza. que es el Son doble- la mitad, 7 y medio. Siempre están en los indicadores, si son, ahí va ya el 50% ocupadas, es menos que los varones que son el 75%. Y el último dato vinculado a esto es la cuestión de la informalidad, precariedad, bueno, que ya nos damos cuenta de lo mismo, ¿no? 70% tienen empleos, sí, que se declaran que son informales, que no tienen ninguna cobertura, entonces está Y tampoco... ahí, como dice Soledad, hay tres vamos a políticas que en alguna medida fallan o explican esta situación. O tres sectores de política, como yo decía, el tipo de empleos que se ofrecen, el tipo de oportunidades laborales, el bajo nivel educativo Claro. que tienen estas mujeres, y yo diría, estaba implícito en lo que mencionaba al final sobre la carga de horas de trabajo no remunerado, el sistema de cuidado, porque obviamente para que las mujeres se puedan incorporar al mercado laboral, mujeres a cargo de niños, tienen que tener un sistema de cuidados lo suficientemente robusto, amplio, universal, etcétera, 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 que permitan liberar esa mano de obra al mercado, ¿no? Entonces son esos tres factores, amén, obviamente, del tema de las transferencias, ¿no? De la FAL, porque Iba a decir probablemente incluso con pleno empleo, seguramente en estas condiciones de mercado, seguramente muchos de esos hogares todavía no superarían la línea de pobreza. Claro, y los que reciben transferencia, que era el dato que decía la falacia hoy, que creen que no trabajan porque viven de la transferencia es un 10% del ingreso del hogar. Claro. 10%, la FAM. O sea, no les está cubriendo ninguna necesidad. Ellos tienen que salir a trabajar porque están obligados, porque el ingreso no les da, ¿no? O sea, no estaría mal en realidad que uno le pudiera resolver un poco más la vida a estas mujeres para que no tengan que hacer todo esto y encima buscar ingresos en el mercado. Entonces, en realidad podríamos hablar que ellas, el 40% están recibiendo ingresos propios
que tienen que de Sí, alguna pero forma está bien arreglarse el con esos porcentaje empleos que decís. menor, perdón, el Está. porcentaje chico que representa esas Las transferencias, ¿no? claro, Porque bueno, y después las hay un pensiones- discurso que Sí, las claro. transferencias lleva, no sé, voy a hacerlo bien bruto, Sí, pero lleva la vagancia, lleva la lleva vagancia. que se asienten Que, en sus bueno, casas, no hagan nada sin considerar el Habrá algunos, trabajo. como Bien. en todos lados. Bien, pero se discute también. Pero ese no es tema. la explicación. Ok, está bien. No es que son pobres porque tienen transferencia y entonces no trabajan. No. Ok. Ellos trabajan porque no les dan los ingresos para vivir y aparte trabajan en estas condiciones y con todas estas cargas, ¿no? Ujú. ¿Qué Imagínense la vida, ¿no? Sí. En esos hogares. Porque yo muchas veces he escuchado hablar a los operadores de la tríada tóxica en esos hogares. Vos decís, claro, si tenés el estrés de no tenés ingresos, no tenés resuelto los cuidados, no tenés resuelto la comida, no tenés resuelto nada, bueno, también que le estamos pidiendo, ¿no? A estos hogares. Es un poco mucho. Respecto al diagnóstico de concentración geográfica, ¿qué lectura se puede hacer sobre, está bien, las causas, pero también qué tipo de desafíos para el abordaje o oportunidades para el abordaje da, no, yo no lo sé, esa concentración geográfica de la pobreza en Uruguay? Sí, yo creo, a ver, cuando se dice que más o menos la mitad de la población, de hecho, si sumamos Canelones, su área metropolitana, un poco más de la población en situación de pobreza monetaria, es decir, bajo línea de pobreza, vive en esas áreas, yo creo que ahí se concentra, uno podría usar una vieja terminología de la CEPAL, pobreza crónica, es decir, pobreza por ingresos y pobreza por necesidades básicas insatisfechas, es decir, digamos, pobreza multidimensional, no solo ingresos, sino también pobreza que tiene que ver con la vivienda, hacinamiento fundamentalmente, calidad de la vivienda, etcétera. Y creo que es producto de un proceso histórico muy largo, o sea, yo recuerdo estudios de alguien que fue director de la oficina Montevideo de CEPAL, Rubén Katzman, hace 30 años, sobre marginalidad, como lo llamaba, usando un poco la terminología de la época, y era la historia de cómo se fueron conformando los asentamientos irregulares o comúnmente cantegriles, ¿no? Es decir, generaciones y generaciones, primero de migración rural o al medio urbano en el interior, a Montevideo, y se fue armando ese cordón de población que tiene generaciones y generaciones y generaciones. Y eso me lleva a un punto que no es menor y que hay que tenerlo en cuenta. Cualquier estrategia de superación de la pobreza, erradicación, abatimiento, como queramos decirle, tiene obviamente que encarar un componente que es el del bienestar material, por lo tanto el acceso a un ingreso que permita acceder a una canasta de bienes, consumo, etcétera, etcétera. Vía mercado, trabajo, todo lo que abordaba Soledad, y obviamente protección social, transferencias monetarias, pero tiene que abordar también la formación de capacidades en esa población, capital humano para su futura inserción, romper el círculo de reproducción de la pobreza, etcétera, etcétera. Eso es salud, educación, primera estimulación temprana, bueno, capacitación laboral. Pero hay un tercer componente, yo al menos no conozco estimaciones de costos, pero hay un tercer componente que no se resuelve rápido y que puede llevar décadas, que es el de, grosso modo, por llamarlo de alguna manera, hábitat, vivienda, ¿no? Imaginemos que estamos hablando, yo creo que los números no deben haber cambiado demasiado, 200.000 personas viviendo en asentamientos irregulares, o sea, un 60% aproximadamente de toda la población bajo la línea de pobreza. Y esas 200.000 personas en asentamientos irregulares, si bien hay asentamientos irregulares en todo el país, el grueso de esa población está en Montevideo, área metropolitana. Entonces, si uno tuviese la capacidad de movilizar casi de manera ilimitada los recursos que se requieren, ¿no? Que no siempre hay algún escenario de restricción fiscal, probablemente este tercer componente, no el de ingresos, no el de capital humano, sino este tercer componente, bueno, probablemente nos demandaría por unas décadas bastantes recursos. Y eso no quiere decir que no se haya hecho nada de la vuelta a la democracia, porque hay un inventario, se puede listar, de programas que han trabajado sobre regularización, erradicación, mejora de la calidad de asentamientos, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos ese componente que es histórico de la pobreza en Uruguay. Hablando de recursos puestos en función del problema, en el artículo se presentan simulaciones que muestran distintos escenarios de aumento de transferencias para hogares por debajo de la línea de pobreza, con foco en familias con niños y su impacto. ¿Cuál es la utilidad de estas simulaciones? Bueno, yo creo, también para sumarlo a los reconocimientos, esto es parte también del aporte de otro colega del Sistema de Naciones Unidas, Martín Lavalleja, economista, consultor de la oficina Montevideo de CEPAL. Yo creo que más que decir esto es una llave mágica, que sería un tanto ingenuo, es mostrar que en términos fiscales es plausible. Yo sé que si uno dice 453 millones de dólares
de recursos adicionales para transferencias 0.6% del Producto Interno Bruto, parece una cifra gigantesca, sobre todo en términos absolutos. Ahora, cuando nosotros miramos el volumen de lo que es el gasto público social en Uruguay, de acuerdo a las últimas estimaciones del Observatorio Social del Mides, para el año 2022, 24,5%, llegó a ser 27,8% en el 2020 durante la pandemia. Bueno, Uruguay es un país que tiene un nivel de gasto público social significativo. Una cuarta parte del PIB es gasto público social, seguridad social, asistencia social, educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Acá aumentar o redistribuir, movilizar en definitiva 0,6% del PIB, 0,6% del PIB. O sea, no estamos hablando de una cifra que escape a las posibilidades de Uruguay, 0,6% del PIB y más, y también creo que en el documento en parte se muestra, cuando comparamos a Uruguay con países de similar nivel de ingreso, es decir, países de altos ingresos, pero los países que están próximos a Uruguay, no los de altos ingresos que están al tope de la lista. En esos países se invierte grosso modo 1.1% del PIB en lo que la OIT llama gasto en protección social para la infancia, que en definitiva es gasto en protección social, transferencias para familias con niños, que obviamente no son solo niños, sino que son los adultos a cargo de niños. Esos países invierten 1,1 en promedio, los que están cerca de Uruguay, no todo el grupo. Los países de altos ingresos, si tomamos a todos los países de altos ingresos, y hay países que invierten 3 puntos del PIB en este tipo de políticas, si tomamos a todos esos países y calculamos el promedio, más o menos 50 países, 1.5. Pero si tomamos al subconjunto que está más próximo a Uruguay, en nuestra región solo forman parte de ese grupo de países de altos ingresos, Chile y Panamá, 1.1. Es decir, invierten, siendo generosos con Uruguay, el doble que Uruguay en términos de esfuerzo macroeconómico. Digo siendo generosos porque ahí depende de la estimación que uno tome, hay algunas que dan 0,4, 0,5, 0,6. ¿No? Entonces, el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es decir, si Uruguay invirtiese 0,6% del Producto Interno Bruto como recursos adicionales a las transferencias dirigidas a familias con niños, básicamente a asignaciones familiares, plan de equidad y tarjeta Uruguay Social, Uruguay lograría reducir la pobreza monetaria en toda la población del 10% al 5%. Si se duplicara. Si se duplicara. Okay. Que implica efectivamente duplicar, porque la simulación que se hizo es, en términos de economía política, yo diría la más benévola, porque lo que supone es que todos los niños bajo línea de pobreza, por ende sus familias, que hoy no están recibiendo plan de equidad por problemas de cobertura, de la operacionalización de la política, reciban, y que tanto ellos que van a pasar a recibir como los que ya están recibiendo, todos dupliquen el monto que se recibe por AFAM Plan de Equidad. Es decir, no tiene el costo de exclusión, de excluir Correcto. A un subconjunto de población. Tiene obviamente el costo de incluir a todos los que deberían estar y no están, y duplicar el monto. Con esa medida, lo que se alcanzaría, pero no es una medida mágica, porque obviamente el mercado se mueve, es reducir a la mitad la pobreza. Es decir, es ir a un núcleo absolutamente duro de la pobreza. Obviamente una medida de erradicación de la pobreza implica acercarse no hay ningún país con 0% de pobreza, pero bueno, acercarse a un número menor al 5% implicaría una erogación aún mayor. Ya han dicho, no es solución mágica, hay problemas para bajar a tierra y que funcionen concretamente las políticas. Obviamente no es solo un tema de plata, y eso lo plantea el documento. Y a propósito de eso, tuvimos la semana pasada la aprobación de la ley GAPIA, Garantías para la Primera Infancia y Adolescencia. ¿Qué opinión tienen sobre esta ley que se votó? Tiene la ley impresa y muchos apuntes. Yo aparte soy aliada de Cristina Lustenberg porque venimos desde que ella trabajaba en el Uruguay Crece Contigo. Nosotros estamos promoviendo el sistema de cuidado, hablando de estos temas y también con esta mirada, ¿no?, de los dos lados, ¿no? Que no es solo resolver a los niños, sino también a esos hogares, con familia, esas mujeres, esas familias. Y adolescentes, que lo incluye también, ¿no? Y que muchas veces son los adolescentes. Más de hecho, cuando hablas con la gente de los operadores te dicen, a veces son el mismo chico del club de jóvenes, ¿no? Que venía el CAIF, después del club de jóvenes, después padre del que viene el CAIF, y así es como un circuito que lo tenés ahí. Soledad, entonces, para introducir esto, tu comentario sobre esta ley aprobada con votos de todos los partidos, ahora por unanimidad en el Senado.
leyéndola da la impresión de que tiene intenciones muy, muy interesantes. A mí me dio vértigo también el riesgo que tiene de volverse letra muerta por resistencias que puedan surgir en muchos Yo lados. ahí, para eso quiero esto, ¿no? Sí. Hay que ayudar a que la gente de todos lados, desde la educación, lo que sea, reclamen que esto se tiene que llevar adelante y haya una buena... porque esto lo que le da es un instrumento al Estado para cambiar la lógica de puesta en marcha de las políticas, ¿no? ¿Por qué? Irse de la sectorialidad al centro de las personas y esto de integrar. Nunca hay que pensar que uno superpone. A veces se cree que cuando uno genera gabinetes, como en este caso, dentro del MIDES, y creo que lo otro bueno y muy inteligente de la ley es poner la unidad de coordinación en el MEF, porque el MEF tiene que estar consciente. No es alguien invitado a un gabinete a que escuche, no es alguien que tiene que estar en la implicancia directa del hacer. Tiene que saber que los recursos se precisan hoy por hoy. Lo que más faltan son decisiones de poner recursos que de sensibilización en temas de cuidado, pobreza, etcétera. La gente ya entiende de qué estamos hablando. Lo que Y falta evaluar es también y mejorar la calidad del resultado del gasto, todo el tiempo. Para eso esto, ella habla, digo yo, por la sigo aduciendo, ¿no? La ley habla del cuadro de mando nacional integral. Eso que puso así tan concreto, pero que es esto de tener un sistema de indicadores donde vos estés haciendo lo que haces y después lo puedas implementar. Capaz que creo yo, si fuera a hacer algo, sería un poquito más exigente con esto que dice que los intendentes se deben de reunir por lo menos 2 veces al año. Bueno, capaz que los traería cada 3 meses. No sería tan laxa. Sí. La intendencia del territorio tiene que estar, sobre todo en las zonas donde hay que atacar fuerte. Hemos hablado muchas veces los 19, pero hagamos algo en concreto. Claro, puedes decir algo concreto y este monitoreo general quizás parece obvio para la población, no sé, o entiende la población que cuando se transfieren cierta cantidad de dinero, en los últimos años se habló de 50 millones de incremento para la primera infancia y la infancia, bueno, después se trata de lograr una evaluación clara de dónde fue, cómo fue y qué resultados tuvo. Pero eso no está pasando, lo dice todo el sistema político, no lo digo yo. Se reúnen y dicen, no estamos evaluando. No estamos evaluando, no. Fue lo que le criticaban al gobierno pasado y tampoco se está haciendo ahora. Más de hecho he empezado a preguntar porque creo que lo tienen que hacer y es buenísimo hacerlo para todos. Pero eso malo por dos, capaz es bueno en general, que claro, que los dos bloques hayan tenido un error en esto y se reconozcan, capaz que es bueno para el futuro. Pero porque efectivamente, ¿qué pasa? ¿Por qué no se evalúan? Porque todos quieren dar noticias lindas y no son noticias lindas, no se van a dar buenas noticias. Acá hay problemas de implementación, hay mucho programa de empleabilidad para mujeres, eso que ustedes decían hoy. Yo estuve coordinando justamente en la unidad de coordinación de Naciones Unidas un programa para ayudar a recuperar, ¿no? En la salida. Y los problemas que tenían las mujeres para insertarse, allá en el 2020, para insertarse en esos programas de empleabilidad, partían de la vivienda. Lo primero era, no puedo ir porque tengo la casa, no sé qué, se me inundó. Después la enfermedad de los hijos. Después, o sea, vos le daba resolverle los cuidados, les daba atención psicopedagógica, acompañamiento, que muchas veces no se da, porque se cree que, bueno, a lo mejor va al curso, lo hace y después se emplea, INEFOP, por ejemplo. No es así. Esas mujeres precisan apoyo. Pero si no estás sosteniendo... Partimos de convicciones de que no es trabajar tú. Muchas sí, y quieren hacerlo y no pueden, o tienen otros problemas, pero otras hay que acompañar. Pero eso no se evalúa, o sea, eso se promociona, y está bien que se promocione para que lleguen. Y después a veces queda ahí como escondido, porque bueno, como no funcionó tan bien o no sabemos bien qué decir, no, hay que volverse a mirar. De hecho, hoy hay una consultoría en el Ministerio de Trabajo, que por suerte está haciendo eso de mirar, y justo el otro día me hicieron una entrevista el viernes, y le decía, sentémonos a conversar encerrado, no importa, pero pensemos mejor qué hay que hacer. Yo solo hago una aclaración que la otra vez cuando hablaban de un artículo que salió que hablaba de pobreza de infancia, nos hacían la acotación de la racialización de la pobreza, ¿no? De como que está racializada también a la par que... Sí, son números más altos. Pero a ver, ¿qué pasa? Dentro de la población afro, sí, la pobreza es el 20%. O sea, están, obviamente, por un tema de discriminación, más perjudicados. Eso es el efecto de la discriminación. Están sobrerepresentados. Pero no es que los hogares pobres con niños, a su vez, están racializados. Porque en realidad la población afro en Uruguay es un 10%. Tendrían que toda la población afro en Uruguay ser pobre con niños. Pero sí hay territorio. Por eso me quería asociarlo con esto que decías tú. Porque cuando uno va a trabajar el territorio, seguro que hay zonas donde este problema se cruza. Los mismos problemas de empleabilidad. O sea, cuando miras servicio doméstico, cuidadoras, son mujeres racializadas de sectores pobres que hacen esa tarea y lo encontrás, por eso, en todo el tiempo de ejercicio de derecho, lo que sea. Pero hay que tener claro que no es a la par. Es un problema que sí, como toda otra discriminación, que esta creo que es la más fuerte, la de racialidad. Soledad Salvador, magíster en Economía, Gustavo Darmas, doctor en Ciencia Política. Gracias por este rato, por abrir esta semana con foco. Un tema que estuvo, estará y volverá a estar. Nada más que esta semana haremos foco en infancia, primera infancia, adolescencia y pobreza en Uruguay. Gracias a los dos. Gracias a muy ustedes, amable. la verdad, por traer este tema. No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.